Mateo 11, del 7 al 11. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y hoy vamos a hablar de declaraciones desde la prisión, porque es una parte importante que debemos de entender algo. Y es que hablaba el miércoles de que a veces nuestra mente es como una prisión, y en la mente que se convierte como una prisión podemos nosotros llegar a un momento como fue y es el caso que estamos considerando de Juan el Bautista. Tal vez, si vamos a tomarlo de esta manera, como llegar a dudar de Dios, porque podemos llegar en un momento, en un determinado momento de la vida, hermano, a dudar de lo que Dios ha prometido, a dudar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A Juan el Bautista, por un momento podemos notar en la Biblia que él preguntó si en realidad el que estaba afuera predicando era el que esperaban, a Jesús, al Mesías, o esperaban a otro. A pesar de que él había dicho de que él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, hace la pregunta si esperaban a alguien más o era él. Eso indica que pudo haber llegado a dudar de Jesús. Entonces, la mente nos traiciona, la mente puede llegar, hermano, en un momento a aprisionarnos. Y eso es lo que hoy queremos entender. Tenemos el versículo 7, hermanos. Vamos entonces a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará, dice la Biblia, tu camino delante de ti. Versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, escucha bien, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esa palabra está bien fuerte, hermanos. Esa palabra está hermosa, está para que podamos hoy entender un poco de esa palabra. Oremos, ¿qué le parece? Oramos y bendecimos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos porque tú eres poderoso. Tú eres Dios eterno, Dios fuerte. Bendecimos y adoramos tu precioso nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre maravilloso en el cual hay poder y hay salvación. Muchas gracias te damos en esta hora por tu bendita y poderosa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tenga la amabilidad de tomar su lugar. En el versículo 3 dice, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, en la respuesta de Jesús: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Esa fue la respuesta del Señor a la pregunta de Juan a través de sus discípulos. Recuérdense que Juan tenía discípulos. Entendamos que Juan, niños, fue un niño que fue marcado por Dios. Este niño ya Dios lo tenía en los planes de venir a la tierra para hacer un trabajo, para hacer una función, para hacer una misión muy, muy especial. Ya estaba profetizado, pero no se sabía quién iba a ser el que iba a ser, el que iba a preparar el camino del Señor. Es lo mismo y el ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer y que la Biblia habla, el profeta, de que una virgen iba a concebir. No se sabía quién era la virgen,
podía haber sido Julia, pudiese haber sido Pancracia, pudiese haber sido Eustaquia, pero le tocó a María. Entonces, María le tocó la bendición de ser el vaso que Dios usó para poder traer al mundo al Salvador, a Jesús. Este es el mismo caso que sucede con Elizabeth, la prima, se dice y se cree que prima hermana de María. Y esto quiere decir que Juan el Bautista y Jesús se cree que eran primos hermanos. Entonces, Juan el Bautista, de la misma manera, es marcado por el Señor para que pudiera venir prácticamente en el mismo tiempo. Solamente que Juan, en este caso, nace primero para así preparar el camino del Señor. Juan, recordemos que el nombre Juan se lo da Dios a través del ángel a Zacarías, y es el nombre que se le pone. En costumbre en aquellos tiempos se le ponían los nombres igual al padre. Cuando eran primeros, el junior, ¿verdad? Como se conoce aquí. Y todos decían que se llamara Zacarías. Pero por palabra del ángel, de parte de Dios, le dice Juan. Ya que cuando nace, recuérdese que la historia de la Biblia dice que Zacarías estaba mudo porque había visto visión. Y cuando le preguntan cómo, él escribe en una tabla, parece, y pone el nombre y dice Juan se llamará. Y ahí es donde regresa otra vez y habla. Es interesante cómo Juan nace, cómo Juan llega, y es a través del propósito de Dios. Pero es interesante pensar que Juan no fue un hombre elocuente como otros. No fue un hombre que vivió en un hogar y tenía como otros niños tal vez tuvieron. De la manera como la historia relata de Juan, Juan fue un niño muy humilde, un joven muy humilde, donde probablemente toda la parte de su vida la pasó lugares muy fuera de la ciudad, en lugares de desierto, en lugares donde tal vez no tuvo muchos juguetes, tal vez no tuvo donde él desarrollarse como probablemente ustedes, que ustedes tienen teléfono, tienen muchos juegos, tienen hasta llena el cuarto de juguetes. Probablemente Juan no tuvo esa bendición que ustedes tuvieron, ¿ok? Pero algo que sí debemos de entender de Juan, que Juan venía con una misión y venía a ser alguien especial. Pero hay algo interesante, porque la historia nos enseña que Juan crece y comienza a hacer una función muy interesante, aunque no era muy aceptable, porque su personalidad, su carácter era muy áspero, era muy fuerte. Era una persona que tenía una manera muy sólida, por lo mismo de la manera como se había creado, así de esa manera se había forjado en la vida. Entonces Juan, cuando él hablaba con autoridad y hablaba de una manera que para muchos no les caía bien, pero a otros les redarguía su forma, porque así Dios lo usaba. Cuando él bautizaba en el río Jordán, les decía a la gente: generación de víboras. Y esa palabra es muy fuerte. Hoy en día esa palabra no se dicen ya de los púlpitos, ya no se predica de eso. Pero Juan el Bautista les decía a la gente de esa manera, y eso hacía que la gente reflexionara y salían, la Biblia dice, a bautizarse para arrepentimiento. Entonces la Biblia dice que Juan vino a hacer algo muy, muy, muy importante en lo que fue la venida o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y fue preparar el camino para que cuando Él llegara, el Señor siguiera el ministerio que Él iba a desarrollar. Y este capítulo 11 que hoy estamos considerando es una parte prácticamente final de la vida de Juan. Entender que Juan creció, se hizo adulto, pero lastimosamente su final no fue como el final de otros hombres que murieron naturalmente, sino que la Biblia nos dice que a Juan lo mataron. Y de la manera que lo matan a Juan, no fue una manera muy, ¿cómo se puede decir? De una manera muy valorosamente,
o de una manera que él se haya enfrentado con alguien. No, sino que la Biblia dice, niños, muy fuerte está esta palabra para ustedes, pero al tiempo que estamos viviendo, pues, ¿verdad? Se ven cosas aún peores. Él prácticamente dio su vida por el evangelio, dio su vida por predicar la verdad, y a él le quitaron la cabeza sencillamente porque dijo que no estaba bien de la manera como estaba viviendo en aquel entonces un gobernador, o podemos llamarle rey, que estaba viviendo en pecado. Entonces, cuando hablamos de pecado, ustedes deben de entender que a mucha gente no les va a gustar que hablemos en contra del pecado. Ese fue el caso de Juan el Bautista, de que él habló en contra del pecado, y eso fue la causa de que lo mataron. Pero antes de eso, la Biblia dice que lo metieron ¿a dónde? A la cárcel. Y en la cárcel es donde está este gran problema de él en su mente, en su corazón, porque él tenía muchas dudas. Una de ellas, de la que ya hemos considerado, como dice el versículo 3, que hizo la pregunta, donde él quería saber si había de venir otro o iban a esperar a otro. Entonces, esa es la parte que hoy queremos, ¿verdad?, desarrollar rápidamente. Algunas cosas aquí podamos entender que ayudaron a Juan en su prisión. Cuando los discípulos de Juan dejaron a Jesús, cuando fueron a visitarlo, y regresaron a Juan y le contaron lo que había visto y oído. Evidentemente, estas cosas ayudaron a Juan a superar sus dudas y temores, y nunca más la Biblia vuelve a hablar que Juan volvió a preguntar. Eso quiere decir que la respuesta de Jesús fue muy contundente, fue muy certera a la duda de Juan, y eso le vino a traer descanso, le vino a traer paz, le vino a traer lo que él estaba esperando. La respuesta que él esperaba, Jesús se la dio de esa manera. Ahora, es interesante pensar que tal vez esta respuesta para nosotros tal vez no hubiese sido tan clara como muchos de nosotros preguntamos y queremos saber todo de la historia, pues. Pero en este caso a Juan se le dio una respuesta muy sencilla, de que no, Jesús en ningún momento le explicó a los discípulos el decir, vayan y díganle en esto, díganle en esto, díganle en esto, díganle aquí. No, sencillamente les dijo, miren, y lo que ustedes están viendo es todo lo que le van a ir a decir lo que está pasando. De esa misma manera es que hacen los discípulos de Juan, y van y le dicen lo que está pasando. Están pasando milagros, la gente se está sanando, el Señor los está liberando, y es todo. Y aquí nosotros podemos notar algo importante, que nunca volvieron a saber de las dudas aquí de Juan. Además de esto consiste el hecho de que Juan fue, de una manera, fue a su muerte, o fue aquí, podemos entenderla como un mártir, pero voluntariamente, ya que en realidad él estaba puesto a dar su vida por causa, en este caso, del camino que él estaba anunciando, o de la verdad que él estaba anunciando, porque para eso él había sido forjado. Él había sido forjado para dar su vida también por la misión que estaba él emprendiendo. Quiere decir que él nació bajo una promesa, bajo un milagro, pero también él de una manera vino a dar su vida por esta misión, aunque tal vez no entendía o no llegó a entender más adelante de lo que en realidad era la misión o cómo iba a terminar su misión. Pero algo que debemos de notar, y podemos estar seguros de que cuando en esta manera se nos permita a nosotros aquí, como podemos decir hoy, entrar en la prisión de duda, como lo que le sucedió a Juan, el Señor tendrá siempre para nosotros, recuerde, una palabra, porque el Señor siempre tiene la solución a nuestros problemas, siempre tiene la esperanza, siempre hay un camino, siempre hay una solución, siempre habrá para nosotros una palabra de consuelo, aún en medio del gran problema que nosotros podamos estar enfrentando. Recuérdese que
siempre habrá una palabra de ánimo, una palabra de bendición, y de una manera tendremos siempre la respuesta de Dios. Ahora, entendamos aquí que aquí de una manera el Señor vino no a sacarlo de la prisión en la que estaba físicamente, pero sí lo sacó de la prisión en la que estaba mentalmente. Y cuando nosotros vemos aquí las preocupaciones que pudieron haber estado en la vida de Juan, entendamos que la paz del Señor a través de la respuesta vino a traerle esa seguridad. Entonces, algunas cosas que de una manera se le pudieron ocultar a Juan es de que en esta prisión, después de que los discípulos de Juan se van, Jesús comienza a hablar de algo que yo pienso y creo, permítame pensar de esta manera, de que Juan nunca supo. Juan en ningún momento creo que se lo pudieron haber dicho. Juan murió sin saber lo que Jesús habló de él. Juan fue decapitado y murió sin saber lo que Jesús pensaba de él. Eso es algo que debemos por un momento pensar, que Juan murió como un héroe, murió como un mártir, y fue algo que él murió de una manera satisfactoriamente, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero detrás de ese telón, detrás de ese pensamiento de Juan, y que Dios, a través de lo que el Señor le dice que vayan y le digan a sus discípulos, tiene la paz. Pero algo interesante que la Biblia dice, que cuando los discípulos se van y regresan a darle las nuevas a Juan, entonces el Señor comienza a hablar de las virtudes de Juan, y comienza a hablar de la grandeza de Juan, y comienza a hablar quién fue Juan. Y eso es fascinante, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo eso a los discípulos? ¿Por qué no le dijo eso que le fueran a decir, verdad? Y que le dijera: tranquilo Juan, tú eres alguien especial, tú eres alguien poderoso, tú eres otro profeta como tú no va a haber más en la tierra, otro Juan ya no va a existir más. Que eso hubiese sido, tal vez yo pienso que para nosotros, la palabra correcta de esperanza, de motivación a la vida de nosotros como cristianos, en un momento de tristeza, en un momento de dolor, en un momento de duda, en un momento de confusión, en un momento de soledad, en un momento de enfermedad, en un momento de escasez, en un momento de prueba, que venga la palabra de Dios y que nos diga: tranquilo hijo, yo estoy contigo. Si tú eres el más grande, si otro como tú no va a haber en la tierra. Yo creo que, hermano, se nos levanta, hermano, el ánimo que hay y el que no hay, pues. Eso probablemente hubiera pasado, o tal vez pasaría a nosotros, o no sé, tal vez fuera otra reacción, tal vez pudiésemos tener nosotros al escuchar esa palabra. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué no se lo dijo de frente? ¿Por qué no se lo dijo a la cara? ¿Por qué no le dijo o descendió a la cárcel y decirle: Juan, sal por la reja y te voy a decir algo, otro como tú no va a haber sobre la tierra? Pues sencillamente, pero no se lo dijo, sino sencillamente la respuesta del Señor a Juan fue algo muy, muy diferente. Entonces, entendamos aquí de una manera que Jesús describe a Juan el Bautista, como dice en el versículo 7, que él no era una caña sacudida por el viento. Juan no fue, de una manera, dando a conocer, entender que no fue arrastrado por los vientos cambiantes de una manera a favor, de una forma política o religiosa. De una manera, no era una caña endeble, estaba de una manera firme como una roca. Así es como el Señor identifica a Juan. A Juan lo identifica como algo sólido, algo que no se mueve, algo que permanece, algo que es duradero, algo que nada lo puede mover de su forma de pensar. Pero eso es lo que Jesús opina de Juan. Pero Juan estaba dudando en la cárcel. Pero el Señor dice que es
que algo que no se puede mover, que nadie lo puede mover. Eso es lo que habla aquí y está hablando el Señor de Juan. El versículo 8 dice: Él no era un hombre vestido con vestiduras suaves o delicadas. Es lo que está hablando. Juan estaba buscando ni mucho menos un tiempo fácil. No vino tampoco a gobernar, sino que vino a hacer la vida de un siervo. Y como alguien que prepara el camino de un rey venidero, esa fue la vida de Juan. No vino a buscar posición, no vino a buscar vestiduras, como habla el versículo, delicadas, como se visten los reyes. No vino a buscar posición política, ni mucho menos a caerle bien a los religiosos. Entonces, el Señor está hablando de algo interesante en esta parte, sino que alguien que prepara el camino de un rey. El versículo 9 al 10, Él habla y dice que era un profeta y era aún más que eso. Entonces, de la manera como el Señor habla de Juan el Bautista, lo está poniendo, hermano, en alto, en un peldaño, y lo está alabando, le está aplaudiendo de la manera como Juan fue y vino a hacer su función y su trabajo. Entonces, entender que él fue el cumplimiento literal de las profecías aquí del Antiguo Testamento, hablando de lo que sería el último profeta, de que iba a hablar del nacimiento o de la llegada de Jesús aquí a la tierra. Pero no es que iba a ser el último profeta, sino sencillamente el cumplimiento en el último profeta de lo que era la preparación del camino del Señor. Entonces no perdamos de vista que los profetas siguieron en su momento, porque la Biblia habla de los 5 ministerios y entre ellos habla del ministerio de profeta. En el tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles hubieron profetisas y también hubieron profetas. Entonces el ministerio profético siguió, pero cuando habla que fue el último profeta, está hablando de el último del cumplimiento de la venida de Jesús. Entonces fue un hombre privilegiado, pues. Fue un hombre bien privilegiado al llevar a cabo esa función como el último profeta del advenimiento de Jesús a la tierra, y que fue marcado y que vino a preparar el camino del Señor, que eso no a cualquiera se lo dio Dios, sino solamente a alguien, y ese fue a Juan el Bautista. Entonces el Señor está aquí hablando y halagando a este gran hombre llamado Juan el Bautista, que fue un hombre que se vistió, hermano, de una manera rara como Elías, de la misma manera lo hizo, y que vivía afuera y comía de lo que daba la vida allá afuera silvestre, y de esa manera se alimentó este hombre rústico, fuerte, de una manera, tal vez su semblante, que tal vez daba hasta miedo, pero sin embargo había sido forjado para una misión aquí en la tierra, y podemos decir que lo logró a pesar de que pudo haber llegado a su final en un momento de duda, en un momento de fricción, y que su mente lo había aprisionado sencillamente porque estaba en una condición que él nunca pensó que iba a llegar. Por ejemplo, el ejemplo de Elías que oraba y fuego caía, pero cuando supo que, hermano, Jezabel lo iba a matar, corre y se va y se esconde, porque tiene miedo de que aquella mujer, la amenaza de aquella mujer, hermano, de que lo iba a matar. Entonces él corre y salva por su vida. Entonces, de la misma manera, Juan el Bautista llega en ese momento a turbarse, y eso quiere decir que en cualquier momento de la vida nosotros, hermanos, nos vamos a llegar a querer turbar. Podemos llegar a un momento de dudar y a un momento de poder cuestionar la obra, cuestionar a Dios, cuestionar la salvación, cuestionar la Biblia, cuestionar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero algo interesante que el Señor le dice a los discípulos de Juan es que no vean lo que en realidad la gente dice, o que no piensa lo que piensa, sino que vea lo que Dios está haciendo a través
través de la vida, a través de los milagros, a través del poder del Espíritu, de que Dios, aunque mucha gente dude y no crea, Dios todavía está de pie, Dios existe, Dios sigue haciendo milagros, sigue cambiando vida, sigue transformando al hombre y a la mujer. Todos aquellos que crean en las promesas de Dios, Dios siempre bendecirá, suplirá y hará los milagros en la vida de aquellos que creen en el Señor. Entonces entendamos interesantemente esta historia, porque el versículo 11 dice: fue el mayor de los nacidos de mujer. Esa palabra es una palabra muy espléndida, muy elocuente, muy comprometedora, que para nosotros Juan la pudo llevar a cabo y la cumplió. Porque la Biblia tal vez no habla mucho de Juan, pero lo que Juan hizo en el poco tiempo que hizo de su misión, hermano, yo pienso que otra persona no lo hubiera podido hacer como lo hizo Juan. Pero es interesante pensar, porque aquí esto se refiere a la grandeza de su carácter, escuche bien, y no de los privilegios. Él fue un verdadero hombre de Dios. En el último de los profetas del Antiguo Testamento, el precursor del Señor Jesucristo, aquí era alguien realmente especial, porque Jesús habló de él y lo mencionó como tal, que otro como Juan no iba a haber. Juan fue alguien especial, fue alguien que movió el cielo, movió el reino de Dios. Juan fue alguien especial que el Señor habla que otro como él de grande no iba a haber en la tierra. Pero dice el Señor que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el más pequeño del reino de los cielos sí podía ser más grande que Juan. Pero yo dije algo aquí ahorita, y es que Juan mostró un carácter, y a eso es que el Señor habla de su grandeza, de su solidez, de que no se doblegó ante toda situación difícil hasta que él cae en la cárcel. Pero a Jesús eso no le importó lo que él estaba pasando, porque sabía que la respuesta que él le iba a dar lo iba a sanar de ese gran problema. Pero entendamos aquí algo interesante, de que cuando el Señor habla de su carácter y habla de su grandeza, está hablando de que como Juan no va a haber otro. Pero cuando habla de servicio, habla del reino de Dios, que ahí sí el más pequeño iba y puede ser más grande que Juan. Y cuando hablamos de privilegio, cuando hablamos de servicio dentro del reino de Dios, entendamos que Juan sencillamente vino a hacer una función de la cual hoy tal vez nosotros podamos seguir haciéndolo, y es seguir pregonando el evangelio de Cristo, con la grande diferencia que ya Cristo nació, que ya Cristo vino, que ya Cristo hizo su función. Lo que hoy nosotros estamos haciendo es seguir llevando lo que se predicó y lo que se dijo y lo que se empezó. Ahora, con la grande diferencia de que también el Espíritu de Dios vive en nosotros, como también vivió en Juan. Solamente que en el tiempo que vivimos, hermano, Dios ha manifestado de una manera sobrenatural, gloriosa, donde tal vez hoy nosotros podemos tener diferentes funciones. Podemos predicar, ser maestros, podemos ser cantores, podemos ser, hermanos, muchas funciones dentro de la iglesia, y eso es fascinante. Eso quiere decir de que dentro del reino de Dios hoy nosotros podemos hacer más cosas de la que hizo Juan el Bautista, aunque de una manera es calificado que Juan es
grande, pero dentro del reino de Dios, en nuestra vida de servidumbre, en nuestra vida de humildad y en nuestra vida de sometimiento, nosotros podemos, hermanos, también ser grandes para la gloria del Señor. Porque una de las cosas que nosotros debemos de reconocer dentro del reino de Dios, que la Biblia dice que si no nos hacemos como los niños, no entraremos al reino de los cielos. Oiga, porque los niños son algo especial. Usted regaña al niño, llora y al rato le está dando besos a usted. Que nos regañan a nosotros los viejos. Nunca y jamás de los jamases regresamos al lugar donde nos regañaron. Porque nuestro corazón ha sido dañado. Nuestra mente tiene problemas. Entonces es difícil en nosotros los adultos tener esa calidad de vida que un día tuvimos como un niño. Pero en el reino de Dios sí podemos tenerlo. Sí podemos hacerlo en el reino de Dios. Entonces es fascinante entender esta historia. Déjeme seguir. Es fascinante entender esta historia y la declaración. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, Jesús dijo que es el mayor que él. Esto no se refiere aquí, ¿cómo podemos decir? Al carácter, como hemos dicho, de Juan. Pero podemos hablar que nosotros hoy podemos ser transformados y tener el carácter de Jesús. Reflejar a Cristo en nuestras vidas, que es la parte aquí para nosotros importante. Nuestros privilegios superan o pueden superar o pueden hacer crecer de una manera lo que es el reino de Dios. Recuérdense que Juan el Bautista terminó un tiempo y ese tiempo estaba marcado de Dios a su vida. El tiempo que nosotros tenemos, los niños hoy tienen un tiempo que ellos pueden desarrollar un ministerio, pueden caminar en la vida de joven, pueden seguir, llegar a adultos y pueden hacer grandes cosas dentro del reino de Dios. Entonces entendamos que hay una vida mucho por delante en el Señor. Ahora, de lo que a nosotros depende es que nosotros debemos de entender que la vida en Cristo o dentro del reino de Dios consiste en obediencia y consiste en sumisión para poder obrar y para poder alcanzar y para poder lograr el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra, es hacernos como Dios quiere dentro del reino de Dios. Fíjese que cuando hablamos de esta parte, aquí podemos nosotros preguntar por qué Jesús esperó hasta que los discípulos de Juan se fueran antes de hablar de la grandeza de Juan. Y aquí hay un punto importante que debemos de analizar. Y la pregunta todavía sigue: ¿por qué Jesús dijo todo eso de Juan cuando Juan estaba dudando de él? ¿Y por qué no se lo dijo a sus discípulos para que ellos se lo fueran a decir, o él mismo descender a la cárcel y decírselo personalmente a la cara? No sucedió, sino que se lo dice, como para nosotros hoy entenderlo, se lo dijo de espaldas, pues por espaldas, así, no sé si me explico con eso. Déjeme explicarlo un poquito más. Como cuando hablamos con alguien, pero ese alguien como si nos cae mitad y mitad, mitad bien y mitad mal. Yo sé que aquí no hay de esos, de los que piensan así de lo que yo estoy hablando. Déjenme expresarme. Hay gente que no pasa o no quiere a cierta clase de personas, pero cuando se encuentra con ellos en la tienda, en algún lugar, le saluda y le da hasta beso
y le abraza y le dice: wow, me da mucho gusto de verte. Pero cuando se va la persona, dice esta persona: cómo me cae mal. Esta persona, siempre que la veo, me da hasta dolor de estómago. ¿Por qué no se lo dice delante, verdad? ¿Por qué se lo dice cuando ya le dio la espalda? ¿Por qué no se lo dice de frente? Mire, fíjese que hoy no le voy a dar besos ni le voy a dar abrazos, porque fíjese, usted no me cae bien. Eso no se lo va a decir. Pero sí lo decimos cuando ya se fue la persona. En el caso de Jesús, en el caso del reino de Dios, no es así. Jesús no habla mal detrás de nosotros. Jesús habló bien detrás de Juan. ¿Me explico? Jesús habló bien de Juan detrás de sus espaldas. No habló mal de él de sus espaldas. Espero que en esta noche no haya nadie que hable mal de las espaldas de alguien. Y téngalo por seguro que aunque tal vez usted no lo haga, hay alguien que está hablando mal de usted atrás de sus espaldas. Porque de que lo hay, lo hay. Amén, hermanos. Pero hoy usted tiene que entender algo: que en el reino de Dios, que Jesús no es así. Jesús no habla mal atrás de nuestras espaldas. Jesús habla bien detrás de nuestras espaldas. Escuche bien lo que le voy a decir. Aunque estemos obrando mal, Jesús siempre habla bien de nosotros. Parece que eso no me lo entendió usted bien. Aunque nosotros dudemos de Dios, aunque nosotros nos sintamos que estamos presos en nuestro pensamiento por X razón, por X causa, y ya no queramos, o ya no queremos seguir, o ya no queremos avanzar, o dejemos de amar a Dios, Dios nos sigue amando. Dios sigue pensando en nosotros. Dios sigue hablando bien de nosotros. Dios siempre piensa bien de nosotros. Eso está fascinante. Eso está fascinante, porque eso fue lo que hizo el Señor con Juan. En ningún momento a Juan, hermano, lo trató mal por haber dudado de Jesús. Porque lo que Jesús vio fue que él estaba en una necesidad. Y ya hemos mencionado que dentro de una cárcel, hermano, es una agonía. Dentro de una cárcel no cualquiera puede controlar sus impulsos, sus emociones. Hay gente que hasta se ha quitado la vida en las cárceles. Hay gente que quedan hasta traumados. Hay gente que, hermano, cambia su personalidad porque no pueden resistir lo que sucede dentro de una cárcel. Entonces, cuando nosotros como seres humanos caemos en la cárcel de nuestra mente, es donde surgen los cambios en la vida. No importa que usted tenga años dentro del evangelio, no importa que usted sea maestro, que predique, que sea buen líder o sea mal líder, que sea buen cantor o sea mal cantor, o que no sea músico, que sea músico. Cuando usted la mente lo aprisiona en algún momento de la vida, usted va a llegar a turbarse. Pero hoy queremos darle la solución, que la solución a la vida de esa mentalidad que nos encierra es la palabra, la verdad de Jesús, que viene a hacernos libres para que nosotros podamos vivir en paz delante del Señor y poder gozar de lo que Cristo cada día hace en la vida de nosotros, porque Cristo nunca piensa mal de nosotros. Cristo siempre pensará bien de nosotros. Ay, pastor, usted no sabe cuánto yo he pecado, pero el Señor piensa bien de usted. ¿Sabía usted? Sí, porque si no ya lo hubiera fulminado a usted. Pero también con eso no quiero decir que siga pecando. No me malinterprete. Arregle su vida. Porque el Señor le dijo a la mujer adúltera, ¿se recuerda? Cuando se la llevaron para acusar a Jesús y para probarlo,
Se recuerda que aquellos que lo llevaron quedaron avergonzados delante del Señor por lo que el Señor les había dicho. Aunque él no tenía pecado, porque eso fue lo que le dijo a los hombres: el que esté limpio de pecado, pues que le aviente la primera piedra a aquella mujer. Y todos fueron redargüidos porque sabía el Señor que dentro del corazón de ellos había maldad y había pecado. Pero en el Señor no había maldad ni había pecado, ¿verdad que no? Porque la Biblia dice que en todo, hermano, fue tentado, pero no pecó el Señor. El Señor hubiera dicho de las piedras que arrojaron aquellos hombres, hubiera agarrado las piedras y le hubiera dicho: ahora sí ponte ahí, porque como yo estoy limpio, yo sí te voy a matar. Yo sí te voy a tirar porque yo no tengo pecado. Pero no fue así. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Todos se fueron. Le dijo: ni yo tampoco te acuso. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer otra vez. Eso no quiere decir que, como el Señor dijo, porque no te voy a condenar, que lo vuelvas a hacer. No, el Señor le dijo claramente, y eso hoy nos lo dice a nosotros. Si hemos pecado, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que es el que nos puede perdonar y es justo. Pero eso no quiere decir que nos desboquemos al pecado y sigamos pecando, como muchos piensan y creen, que van y hacen maldades y hacen aquí y hacen allá y hacen tantas cosas y dicen: como Dios me perdona y me ama, pues voy a seguir pecando. No, no se confunda. No se confunda. Porque muchos estos fines de año se fueron a una gran embriagada, fueron a mover el esqueleto y dijeron: después regreso a la iglesia para pedirle a Dios perdón. Y sí los hay. Sí los hay. Claro que los hay. Eso es tentar y jugar con Dios. Pero Dios hoy nos quiere enseñar algo muy importante: que Él piensa en nosotros, pero no piensa en nosotros por nuestras acciones, porque nuestras acciones son pecaminosas, son malas. Nuestros pensamientos nos han encarcelado a muchos de nosotros, que hemos llegado a un momento de renunciar y negar y alejarnos y decir: ya no quiero nada, yo no quiero servir, yo ya no quiero ser maestro, no quiero ya hacer de esto, no quiero ser aquí, no quiero predicar, no quiero ser allá. ¿Cuántos han dicho eso en un momento de la vida? Si usted no tiene el valor de levantar la mano, yo levanto la mano hoy y la levanto por usted también. ¿Cuántos aquí hemos dicho: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, esto, va? Tenemos una gran línea, una gran lista de todo lo que no queremos ya hacer en la vida espiritual. Pero Dios todavía está ahí pensando en nosotros como grandes hombres y como grandes mujeres de Dios, que Dios todavía ve en nosotros que tenemos un camino largo, como le dijo al profeta: levántate, porque camino todavía te resta que caminar. Aunque el hombre estaba pidiendo la muerte, pero el Señor todavía le tenía todavía un trabajo grande. ¿Cuántos nos hemos deseado nosotros ya la muerte espiritual? Pero el Señor dice: no, hombre, si todavía te falta, camina, avanza, porque yo todavía pienso en ti, de que todavía puedes lograr y hacer grandes cosas para el reino de Dios. Pero a veces nuestro pensamiento nos traiciona y nos encarcela nuestros sueños. Somos prisioneros a veces de nuestros propios pensamientos. No hay necesidad de estar en una cárcel. Nuestra propia mente nos puede encarcelar. Pero hoy Dios quiere que sea libre. Sea libre. Y este es el caso de Juan, porque yo termino esto con Juan, porque Juan hoy nos prediqué el miércoles y quise otra vez expresar este punto, porque es un buen punto que debemos de analizarlo. Y es que para servir a Dios no debemos de tener obstáculos,
ni ser presos de nuestros pensamientos. Si vamos a servir, sirvámosle con libertad y amemos a Dios cada día. Porque si Él piensa bien de nosotros, ¿cómo nosotros estamos pensando mal de al que nos ama y el que dio su vida por nosotros? ¿Cómo es que dejamos de hacer cosas que sabemos que son las que el Señor quiere que hagamos, pero reclamamos también la ayuda? Es que así somos, reclamamos bendición cuando en realidad en lo personal no somos dignos de bendición, pero reclamamos, que eso es lo más terrible. Reclamamos sanidad, reclamamos bendición en el trabajo, reclamamos esto, reclamamos lo otro, pero ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar por un momento? ¿Cómo estamos nosotros sirviendo, agradando al Señor? Entonces, hoy es momento para poder reflexionar y poder entender que el Señor es grande y grande en misericordia, porque nos ama. Usted no tiene idea cómo el Señor nos ama, hermanos. Nos ama como a la niña de sus ojos. Somos el amor del Señor. Somos el real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido. Somos gente especial para Él. Somos su iglesia, somos su amada. Somos alguien especial para Él. No desprecie el amor de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.